There is at least one person who did not like Bad Bunny's message Wonder last who night. that is. That was President Trump, who has made that clear from the very beginning. He was not a fan. He blasted the performance on social media after a weekend of controversy over a racist video that he reposted. So that sparked a lot of bipartisan backlash, but he is still refusing to apologize. Ed O'Keefe has more on all of this. Ed, good morning. But let's start with Bad Bunny's performance. What did the president have to say? We knew going in that he did not want to see this show happen. La noche de la Super Bowl, a principios de febrero, mientras las cámaras se centraban en el estadio y en la precisa coreografía de uno de los mayores eventos deportivos de Estados Unidos, un detalle fuera de lo común comenzó a circular entre los bastidores políticos de Washington y los medios de comunicación nacionales. El presidente Donald Trump no estaba presente en el lugar del evento, algo inusual para una figura que históricamente ha buscado la asociación directa con espectáculos de gran audiencia y relevancia cultural. En cambio, siguió el partido desde Mar-a-Lago, una residencia privada que en los últimos años se había convertido en un punto recurrente de encuentros políticos, reuniones informales y observación estratégica de las noticias. El hecho, aisladamente, podría interpretarse como una elección personal. Sin embargo, el contexto institucional de esa ausencia amplió su interpretación más allá de lo trivial. La Super Bowl de este año, celebrada en un momento de fuerte polarización política y de intensa vigilancia pública sobre los líderes nacionales, funcionaba también como un espacio de exposición indirecta. La reacción del público, la lectura de las gradas y el tono general del evento suelen interpretarse como termómetros culturales, aunque imperfectos. Según informes de comentaristas políticos y observadores cercanos al círculo de Trump, existía una evaluación previa de que su presencia podría generar reacciones negativas audibles, algo que, aunque no se confirmó oficialmente, se consideró un riesgo innecesario. La decisión de ver el partido a distancia en un entorno controlado desvió la atención hacia lo que vendría después y no hacia lo que estaba sucediendo en el campo. Poco después del descanso del partido, cuando el espectáculo del descanso ocupaba el centro de la conversación pública, Trump utilizó sus redes sociales para comentar el espectáculo. El objetivo fue la actuación de Bad Bunny, que había sido elegido como atracción principal. La crítica publicada por Trump no se centró en aspectos técnicos o musicales, sino en una lectura cultural más amplia, calificando la actuación como incompatible con los estándares que él asociaba con la idea de éxito y excelencia estadounidenses. El lenguaje empleado llamó la atención no solo por su contenido, sino por el contraste con el tono adoptado por otras figuras públicas en ese mismo momento. La reacción al comentario fue casi inmediata. Ron Filipkowski, editor jefe de una plataforma digital dedicada al análisis político, respondió de forma irónica, destacando el escenario en el que Trump veía el partido y sugiriendo que el comentario reflejaba más el aislamiento del presidente que un análisis cultural coherente. Otros analistas señalaron que la publicación parecía menos una crítica artística y más un reflejo de la incomodidad con los mensajes de integración y diversidad que a menudo se asocian con los grandes eventos deportivos recientes. Mientras tanto, los líderes políticos de California reaccionaron de manera opuesta. Gavin Newsom, gobernador del estado donde se celebró el evento, destacó el mensaje final de la presentación que enfatizaba la unión y la pertenencia colectiva, tratándolo como un símbolo de un país plural. La diferencia de tono entre las dos manifestaciones no pasó desapercibida. Para los observadores institucionales, el contraste expuso dos lecturas distintas del mismo episodio,
una centrada en el conflicto cultural y otra en la afirmación. Este contraste se hizo aún más evidente cuando se comparó con los mensajes publicados por antiguos líderes que optaron por mantener un enfoque protocolario. Barack Obama, al comentar los recientes eventos deportivos, se limitó a felicitar a los atletas y equipos adoptando un tono festivo y neutral. En mensajes anteriores, él y Michelle Obama habían destacado el esfuerzo y la dedicación de los competidores olímpicos, evitando cualquier interpretación ideológica explícita. Para los analistas de comunicación política, la diferencia no estaba solo en el contenido, sino en la elección consciente de no convertir los eventos deportivos en escenarios de disputa retórica. En el círculo más cercano a Trump, esa noche en Mar-a-Lago, algunas presencias también llamaron la atención. Entre ellas se encontraba el senador Lindsey Graham, figura recurrente en momentos de apoyo en público al presidente. La ausencia de Melania Trump en las imágenes difundidas generó especulaciones menores, pero el foco principal siguió estando en la composición del grupo y en el ambiente elegido para acompañar el evento. Para los críticos, el escenario reforzaba la percepción de un expresidente cada vez más alejado de los grandes espacios públicos y más cómodo en círculos restringidos. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de esa sala esa noche. La secuencia formada por la ausencia física en el estadio, la crítica pública al espectáculo y la reacción de diferentes actores políticos pasó a ser analizada como un microcosmos de dinámicas más amplias en curso. No se trataba solo de gustos musicales o preferencias estéticas, sino de cómo los símbolos culturales siguen siendo utilizados como puntos de proyección de conflictos institucionales. Los analistas destacaron que, en ciclos electorales anteriores, episodios similares habían servido como catalizadores de debates más amplios sobre la identidad nacional, la pertenencia y la representación. Es en este tipo de intersección entre la cultura popular y el poder político donde muchos observadores centran su atención continua, siguiendo cómo gestos aparentemente menores terminan revelando patrones más amplios de comportamiento institucional. Para quienes buscan comprender estos movimientos sin recurrir a simplificaciones, seguir los análisis que contextualizan cada episodio dentro de un marco más amplio puede ofrecer una lectura más coherente de lo que está en juego, especialmente cuando los acontecimientos adquieren significados que van más allá del entretenimiento inmediato. A medida que se acumulaban las reacciones al episodio de la Super Bowl, la atención comenzó a desplazarse del comentario aislado de Donald Trump al entorno institucional más amplio en el que se produjo esa manifestación. Es en este contexto que los analistas comenzaron a observar no solo el contenido de la crítica al espectáculo del descanso, sino también la red de actores, cargos y tensiones políticas que se entrelazaron en torno a ese momento específico. El Super Bowl, tradicionalmente tratado como un evento deportivo y cultural, se convirtió una vez más en un punto de convergencia entre el entretenimiento y la disputa narrativa, algo que no es nuevo en la historia política estadounidense, pero que adquiere contornos distintos en periodos de inestabilidad institucional prolongada. A partir de ese momento, la atención se centró en el círculo más cercano que rodeaba a Trump esa noche en Mar-a-Lago. Entre las figuras presentes se encontraba Lindsey Halligan, exfiscal asociada al Distrito Este de Virginia, cuyo nombre ya había aparecido en recientes debates jurídicos sobre la legalidad de determinados nombramientos y actuaciones en el Departamento de Justicia. Halligan había sido citada en procesos y análisis legales que cuestionaban su autoridad en casos de alto perfil, incluidas investigaciones relacionadas con
Figuras públicas como James Comey y la fiscal general de Nueva York, Leticia James. Su presencia en ese entorno privado fue interpretada por los observadores como una señal más de la superposición entre las esferas jurídica y política que se ha vuelto frecuente en el entorno del presidente. Otro nombre que llamó la atención fue el de Natalie Harp, asesora conocida por seguir de cerca a Trump y por su función informal de recopilar y presentar recortes de prensa favorables al presidente. En los círculos de Washington, Harp pasó a ser descrita como una especie de filtro de información, alguien que ayuda a moldear el flujo de datos que consume Trump. Para los analistas institucionales, este detalle no es irrelevante. Ayuda a comprender cómo determinadas reacciones públicas pueden estar menos conectadas con el debate nacional amplio y más alineadas con un ecosistema informativo restringido. El contraste con otros líderes políticos se hizo aún más evidente cuando se comparó con las reacciones institucionales procedentes de California. La Super Bowl, celebrada en ese estado, fue acompañada de declaraciones públicas que buscaban reforzar los mensajes de integración cultural. Gavin Newsom no solo comentó el evento, sino que enmarcó la actuación de Bad Bunny como parte de una narrativa más amplia sobre la diversidad y la identidad estadounidense. Esta interpretación fue repetida por otros actores políticos y exautoridades, creando un campo discursivo claramente distinto al adoptado por Trump. Este campo discursivo ganó aún más capas cuando los mensajes anteriores de Barack Obama volvieron a circular como punto de comparación. Obama, a lo largo de su actuación pública tras la presidencia, ha adoptado un patrón comunicativo que evita la confrontación directa en eventos deportivos y culturales, optando por mensajes de reconocimiento institucional y celebración colectiva. Para los estudiosos de la retórica política, esta diferencia no es solo estilística, sino estratégica. Refleja visiones divergentes sobre el papel de los expresidentes y sobre cómo la cultura popular debe o no ser instrumentalizada políticamente. La escalada del debate también atrajo la atención de comentaristas y periodistas políticos. Ron Filipkowski, al reaccionar a la publicación de Trump, no se limitó a la crítica personal, sino que contextualizó el comentario dentro de una trayectoria más larga de intervenciones públicas que a menudo transforman los eventos culturales en escenarios de antagonismo. Para él y otros observadores, el episodio de la Super Bowl encajaba en un patrón ya conocido, en el que las manifestaciones artísticas se reinterpretan como símbolos de una supuesta disputa sobre los valores nacionales. Esta convergencia ayuda a entender por qué un comentario sobre un espectáculo del descanso superó rápidamente el ámbito del entretenimiento. A partir de ese momento, el debate pasó a incorporar cuestiones institucionales más amplias, como el papel de los medios conservadores en la amplificación selectiva de determinadas narrativas y la forma en que las plataformas partidistas reaccionan ante manifestaciones culturales que se alejan de las expectativas tradicionales. Medios como Fox News, por ejemplo, adoptaron un enfoque crítico hacia el espectáculo, destacando las barreras lingüísticas e insinuando mensajes políticos implícitos, lo que reforzó la polarización en torno al episodio. Al mismo tiempo, figuras asociadas al campo conservador también se sumaron a la controversia. Los comentarios públicos de Kari Lake, actualmente vinculada a la gestión de un organismo federal de comunicación internacional, tuvieron repercusiones negativas tras sus respuestas agresivas a los elogios que políticos como John Kasich hicieron al programa. Para los analistas institucionales,
Este tipo de reacción planteó interrogantes sobre la coherencia entre el discurso público de los representantes de las agencias federales y los valores diplomáticos y culturales que estas instituciones están formalmente encargadas de promover. Es en este punto donde el episodio deja de ser solo una secuencia de declaraciones y pasa a ser visto como un reflejo de tensiones estructurales. El uso recurrente de eventos culturales como instrumentos de movilización política, la presencia de figuras jurídicas controvertidas en entornos privados de poder y la amplificación mediática selectiva forman un conjunto de elementos que se refuerzan mutuamente. Cada uno de ellos, por separado, podría tratarse como circunstancial. Sin embargo, juntos sugieren un patrón de interacción entre la política, la cultura y las instituciones que sigue evolucionando. Para quienes siguen este tipo de dinámica de forma continua, comprender cómo estos episodios se conectan con el funcionamiento más amplio del sistema político estadounidense requiere una atención constante a los detalles y a los niveles de contexto que a menudo pasan desapercibidos en las noticias inmediatas. Los análisis que siguen estos hilos a lo largo del tiempo ayudan a trazar un mapa no solo de lo que se dijo en un momento específico, sino también de cómo esas declaraciones se inscriben en disputas institucionales más duraderas, que continúan desarrollándose incluso cuando la atención pública ya se ha desplazado hacia el siguiente evento. Con la consolidación de los análisis sobre el episodio de la Super Bowl, los expertos en política, derecho y observación institucional comenzaron a enmarcar el caso con mayor distancia, desplazando la atención del valor artístico del espectáculo del intermedio a lo que la secuencia de acontecimientos revela sobre el momento que vive la política de los Estados Unidos. A partir de la información disponible, no se ha llegado a un acuerdo sobre cómo interpretar la ausencia de Donald Trump en el estadio, que puede entenderse como una elección estratégica, una precaución ante posibles daños a la imagen pública o simplemente una decisión personal sin mayor elaboración. Aún así, el hecho de que esta ausencia se haya convertido rápidamente en tema de comentarios públicos, reacciones culturales e interpretaciones institucionales pone de manifiesto cómo la neutralidad se está convirtiendo en un espacio cada vez más restringido. Entre los estudiosos de la comunicación política, las interpretaciones siguen trayectorias distintas. Algunos consideran que las críticas de Trump al espectáculo de la Super Bowl se inscriben en un patrón recurrente de utilización de temas culturales como instrumento indirecto de movilización política, una estrategia que evita confrontaciones institucionales directas, pero mantiene una visibilidad constante en el debate público. Otros analistas, sin embargo, sostienen que este tipo de manifestación revela una dificultad creciente para comunicarse con públicos amplios fuera de las bases ideológicas ya consolidadas. Desde esta perspectiva, la mención a la actuación de Bad Bunny pierde protagonismo ante la incapacidad de reconocer el evento como un espacio simbólico compartido y no como un territorio más de disputa permanente. Otro punto destacado en los análisis se refiere a la composición del círculo institucional que rodeaba a Trump en ese periodo. La proximidad de figuras como Lindsey Halligan y Natalie Harp se ha interpretado como una señal de la continuidad de la fusión entre el asesoramiento jurídico, el filtrado de información y la estrategia política. Para varios analistas, este tipo de arreglo tiende a reforzar entornos de toma de decisiones cerrados, en los que la percepción del mundo exterior está mediada por unos pocos interlocutores.
Algunos juristas consideran que este factor ayuda a explicar por qué determinadas reacciones públicas parecen desalineadas con los consensos institucionales más amplios o con las interpretaciones jurídicas predominantes. También hay un eje comparativo que involucra a líderes que adoptaron posturas opuestas ante el mismo evento. La comparación entre los mensajes difundidos por Gavin Newsom y Barack Obama y las declaraciones de Trump ha sido utilizada por los investigadores como un ejemplo ilustrativo de los diferentes estilos de retórica política. Según estos estudios, mientras que algunos líderes recurren a eventos deportivos para reforzar narrativas de pertenencia colectiva, otros optan por convertirlos en extensiones de disputas identitarias. Aunque ninguno de estos enfoques es nuevo, el contexto actual amplía significativamente sus repercusiones. Hasta el momento, no existe consenso sobre los efectos institucionales a largo plazo asociados a este tipo de postura. Parte de los analistas argumenta que la repetición de conflictos culturales en 1900 espacios de gran visibilidad tiende a profundizar la fragmentación del debate público, desviando la atención de cuestiones estructurales hacia enfrentamientos recurrentes. Otros observadores sugieren que este proceso ya está suficientemente avanzado y que episodios como el de la Super Bowl solo hacen más visible una dinámica que se ha ido consolidando a lo largo de varios años. En ambos casos, el episodio se interpreta más como un síntoma que como una causa. El papel de los medios de comunicación también sigue siendo objeto de escrutinio. Los medios conservadores, que enfatizaron los aspectos negativos del espectáculo y minimizaron las reacciones institucionales más amplias, son analizados por los expertos como parte de un ecosistema de encuadre selectivo de la información. En sentido contrario, comentaristas como Ron Filipkowski son citados como ejemplos de un enfoque que busca reinsertar estos episodios en una narrativa institucional más amplia. Para los analistas de medios, la cuestión central no es determinar quién tiene razón o quién está equivocado, sino comprender qué elementos se destacan y cuáles se dejan sistemáticamente en segundo plano. Existe además una capa adicional relacionada con la instrumentalización de figuras públicas periféricas al evento principal. Las reacciones de Kari Lake a los elogios de John Kasich reavivaron los debates sobre los patrones de lenguaje y conducta que se esperan de los representantes asociados a los organismos federales de comunicación. Según indican los registros y análisis disponibles, este tipo de postura pública puede generar ruidos diplomáticos e institucionales, especialmente cuando se vincula a cargos cuya función formal implica la proyección de valores nacionales en el extranjero. El debate, por lo tanto, se organiza en torno a cómo estas diferentes piezas encajan en un marco más amplio que sigue en transformación. No se trata solo de evaluar un comentario aislado o la ausencia en un evento deportivo, sino de comprender cómo los símbolos culturales siguen siendo absorbidos por disputas institucionales a mayor escala. Los analistas indican que los acontecimientos futuros dependerán menos de declaraciones puntuales y más de la forma en que estas dinámicas se reproduzcan o se contengan en eventos posteriores, sobre todo en un ciclo político marcado por incertidumbres jurídicas y electorales. Según observadores institucionales, el sistema político de Estados Unidos aún se encuentra en proceso de adaptación a este tipo de tensión híbrida entre cultura y poder. No existe una interpretación única sobre si episodios como el del Super Bowl contribuyen a una redefinición duradera del espacio público o si siguen siendo ruidos puntuales amplificados por el entorno mediático. Lo que parece claro, hasta ahora,
es que estas interpretaciones siguen abiertas y dependen de decisiones, comportamientos y marcos que aún están en curso. Seguir estos movimientos requiere una atención continua al contexto y a las interacciones entre actores que a menudo operan fuera del foco inmediato de los titulares. Para quienes buscan comprender cómo episodios aparentemente periféricos se conectan con debates institucionales más profundos, seguir los análisis que preservan este hilo narrativo a lo largo del tiempo puede ayudar a aclarar no solo lo que ocurre en un evento específico, sino cómo reacciona el sistema político cuando la cultura, la política y el poder vuelven a encontrarse en el centro del espacio público.